Hola, este vídeo constituye una primera aproximación al régimen disciplinario penitenciario, en el que veremos en qué consiste y cuáles son sus principios y garantías fundamentales. En primer lugar, veamos en qué consiste el régimen disciplinario penitenciario. Llamamos régimen disciplinario penitenciario al conjunto de normas que regulan la potestad sancionadora de la administración penitenciaria sobre las personas privadas de libertad, a las infracciones que se pueden cometer, las sanciones que se pueden imponer y a cómo se instrumentan y cómo se aplican unas y otras. Para entender el régimen disciplinario penitenciario es necesario enmarcarlo dentro de dos conceptos que son clave. Por un lado, la potestad sancionadora de la administración y por otro, el llamado derecho administrativo sancionador. Vamos a empezar por este último. El derecho administrativo sancionador es la parte del derecho administrativo que se encarga de regular la potestad de imponer castigos por parte de la administración pública. Como sabemos, el derecho administrativo sancionador es uno de los sistemas represivos del Estado, junto al derecho penal, y por tanto forma parte del jus poniendi estatal. La diferencia con el derecho penal, entre otras muchas, claro está, es que el derecho administrativo sancionador está a cargo de órganos administrativos, mientras que el derecho penal está a cargo del Poder Judicial y, por tanto, de órganos judiciales de la jurisdicción penal. De ahí deriva también el otro concepto fundamental, que es el de potestad sancionadora. Nos referimos así al poder de la administración para imponer sanciones por la comisión de infracciones o faltas administrativas. Y es, como hemos dicho, parte del jus poniendi del Estado. Precisamente en el ámbito penitenciario, la potestad sancionadora es una potestad disciplinaria que se matiza o se tiñe por las llamadas relaciones de sujeción especial. De la doctrina constitucional sobre las relaciones de sujeción especial se van a derivar una serie de consecuencias que afectan también al régimen disciplinario, como vamos a ver en este vídeo, en aspectos muy importantes como por ejemplo el bis in idem o el principio de reserva de ley. Y bueno, sobre el régimen disciplinario penitenciario, como he dicho en la introducción, vamos a ver en este vídeo aspectos introductorios, pero muy importantes. Vamos a dividir la exposición de este vídeo en diferentes apartados, tratando las cuestiones que vemos aquí en la pantalla. Vamos a hablar de su fundamento, del principio de la potestad sancionadora, vamos a hacer una referencia a las infracciones y a las sanciones y a los órganos que ostentan la potestad sancionadora, una referencia también al procedimiento disciplinario y finalmente hablaremos de las garantías más importantes del procedimiento y del ámbito de aplicación del régimen disciplinario penitenciario. Vamos pues allá. Y vamos a empezar con el fundamento del régimen disciplinario penitenciario, o sea, la razón de ser o los fines del mismo. A esto se refiere tanto la ley orgánica como el reglamento penitenciario, que afirman que el régimen disciplinario se dirige a garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada en los establecimientos penitenciarios. Además, establece el artículo 231 del reglamento penitenciario, dice que ello de manera que se estimule el sentido de la responsabilidad y la capacidad de autocontrol, como presupuestos necesarios para la realización de los fines de la administración penitenciaria. Por tanto, el objetivo del régimen disciplinario es el mantenimiento de esas funciones regimentales, sancionando los comportamientos lesivos que incumplen los preceptos del régimen interior, para que así la administración penitenciaria pueda cumplir los fines que le encomienda la Ley Orgánica General Penitenciaria en el artículo 1. Vamos a examinar ahora una cuestión muy importante, a la que además vamos a dedicar algo de tiempo, es la parte central de este vídeo, que es la de los principios de la potestad sancionadora. Es un conjunto de ideas fundamentales o normas que deben de regir todas las actuaciones sancionadoras de la administración, y no solo de la administración penitenciaria, sino de todas las administraciones públicas. Por eso, estos principios se recogen en una norma que regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, que se aplica a todo el sector público. Es la ley que tenemos ahí en pantalla, la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público.
Y más en particular, el capítulo tercero del título preliminar es el que recoge los principios básicos de la potestad sancionadora de la Administración, que se aplican, por supuesto, como digo, al régimen disciplinario penitenciario en particular. Este capítulo recoge 7 artículos muy importantes que vamos a ver, los artículos del 25 al 31. Como vemos ahí en la pantalla, cada artículo se correspondería con un principio diferente: legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, etc. Y lo que vamos a hacer ahora es ver uno a uno. Vamos a comenzar por el primero de ellos, que es el principio de legalidad, que además es uno de los principios fundamentales del ius puniendi, porque recordemos que la propia Constitución española se refiere expresamente a este principio en el artículo 25.1, estableciendo que nadie puede ser sancionado, o dice, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que no constituyan, en el momento de producirse, falta o infracción administrativa, según delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Y esto es algo tanto aplicable al derecho penal como al derecho administrativo sancionador. Suele indicarse, eso sí, que el principio de legalidad, referido ya a la potestad sancionadora administrativa, se puede desglosar a su vez en varios principios, como son el de reserva de ley, el de irretroactividad o el de tipicidad. Y es que vemos que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando enumera los principios de la potestad sancionadora, distingue cada uno de ellos de forma separada. Aunque, como digo, los vamos a ver cada uno de ellos individualmente, pero todos ellos derivan del principio de legalidad. Ahora vamos a ver este principio de legalidad en un sentido estricto. Porque en un sentido estricto, el principio de legalidad se vincula con la idea de reserva de ley, lo que implica la necesidad de reconocimiento legal formal y expreso de esa potestad sancionadora. Así, este artículo, el artículo 25 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, dice que la potestad sancionadora de la Administración se ejercerá cuando haya sido reconocida expresamente por una norma con rango de ley. En el ámbito penitenciario, efectivamente, contamos con una norma con rango de ley que reconoce esta potestad sancionadora, que es la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esta norma, la Ley Orgánica General Penitenciaria, en su artículo 42.1 menciona que los internos no van a poder ser corregidos disciplinariamente, sino, dice, en los casos establecidos en el reglamento y con las sanciones expresamente previstas en esta ley, en la propia Ley Orgánica General Penitenciaria. Además, cualquier órgano o unidad administrativa no puede sancionar. Se indica expresamente en este artículo 25 también que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida. Expresamente atribuida, por disposición legal o reglamentaria. Y así, la Ley Orgánica General Penitenciaria menciona que las sanciones disciplinarias serán impuestas por el correspondiente órgano colegiado, que se encarga de especificar en el artículo 232 del Reglamento Penitenciario, que es la Comisión Disciplinaria, como luego veremos y detallaremos un poquito más. Esto es lo que respecta a ese principio de retroactividad en sentido estricto. En cuanto al siguiente principio, el principio de irretroactividad, ya hemos dicho que deriva o es una parte en realidad del principio de legalidad. Y se refiere este principio al tiempo. Supone que no pueden aplicarse las normas sancionadoras a situaciones o hechos surgidos antes de su entrada en vigor. O sea, que la conducta que se va a sancionar y la propia sanción debe estar prevista por la norma en el momento de su realización. De este principio, en el ámbito sancionador, se distingue tradicionalmente una regla general y una excepción. De acuerdo con la regla general, son de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. O sea, que las normas sancionadoras son irretroactivas, porque no podrían aplicarse a situaciones anteriores a su vigencia. ¿La excepción cuál es? Pues la excepción, al igual que ocurre en el derecho penal, es la retroactividad favorable o beneficiosa.
O sea, que las disposiciones sancionadoras sí van a producir efecto retroactivo cuando favorezcan al infractor. Y así nos dice este artículo que estamos analizando, el artículo 26 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que esto ocurriría tanto en lo establecido o en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. Incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Esto es lo que respecta a ese principio de irretroactividad. Vamos con el siguiente principio, también derivado del principio de legalidad, que es el principio de tipicidad. Este principio implica que las infracciones y las sanciones deben estar concretadas en una ley. Se dice que la conducta debe ser típica. A eso alude el principio de tipicidad. La conducta debe ser típica. O sea, que debe ser subsumible en una falta o en una infracción administrativa concreta. De ahí que el artículo 27 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece que solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones en una ley. Pero, ¿qué ocurre en el ámbito penitenciario? Bueno, en el ámbito penitenciario, sin embargo, podemos comprobar que las infracciones no se recogen en una ley. Las infracciones no están en la Ley Orgánica General Penitenciaria. De hecho, hay que acudir a un reglamento penitenciario, que es el de 1981, en concreto es el Real Decreto 1201-1981, para comprobar ese catálogo de sanciones. El Tribunal Constitucional ha dicho que, sin embargo, esto no vulneraría este principio de legalidad ni el de tipicidad, dado que nos encontramos en el ámbito de las relaciones de sujeción especial. Y así, el Tribunal Constitucional señala, por tanto, que en las relaciones de sujeción especial penitenciarias, sí que sería correcto que la Ley Orgánica General Penitenciaria se remita en la especificación y graduación de las infracciones disciplinarias a una norma reglamentaria. Lo cual, hay que decir, ha sido bastante criticado por la doctrina. En todo caso, decir que las infracciones administrativas se clasifican en leves, graves y muy graves. Y la propia Ley Orgánica General Penitenciaria, en el artículo 42, establece esta clasificación, aunque luego se remita, como he dicho, al reglamento para su concreción. Se establece igualmente que únicamente por la comisión de infracciones administrativas van a poder imponerse sanciones y que esas sanciones, ahora sanciones, no infracciones, que esas sanciones deben venir delimitadas por la ley. Eso sí que se cumple en el ámbito penitenciario porque la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el artículo 42.2, enumera los tipos de sanciones que pueden imponerse, a las que luego nos referiremos. Y también menciona el artículo 27 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de infracciones o sanciones establecidas legalmente. Y efectivamente esto es lo que hace el reglamento penitenciario en los artículos 233 y siguientes, estableciendo una serie de normas para la delimitación de las sanciones. Finalmente, se establece que las normas definitorias de las infracciones y las sanciones no son susceptibles de aplicación analógica. Esta previsión expresa de prohibición de analogía también se recoge expresamente en el reglamento penitenciario, en el artículo 232.3. Vamos a continuar con el principio de responsabilidad. Este principio, el principio de responsabilidad, se parece mucho al principio de culpabilidad del derecho penal. Nos dice que solo se puede sancionar a una persona que sea culpable o responsable de los hechos que se le atribuyen. Así, el artículo 28 nos dice que solo pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción penal, en este caso, en lo que nos interesa a nosotros, las personas físicas que sean responsables de estas infracciones a título de dolo o culpa. Dolo o culpa, o sea, o dolo o imprudencia, digámoslo así, como ocurriría en el derecho penal.
¿Esto qué significa? Pues significa que se excluye la responsabilidad objetiva. No solo se excluye en el derecho penal, sino que también se excluye en el derecho administrativo sancionador. Y por otro lado, el principio de responsabilidad también sirve para hacer responsable al infractor de los daños y perjuicios que causa su conducta. Por eso se dice en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que la responsabilidad administrativa es compatible con la exigencia al infractor de responsabilidad por la reposición de la situación alterada, es decir, la reposición de esa situación alterada por él mismo al estado original en la que se encontraba y la indemnización de los daños y perjuicios causados por él. En este sentido, el artículo que tenemos ahí en la pantalla, el artículo 239 del Reglamento Penitenciario, establece que se exigirá también la reparación de los daños o deterioros materiales causados a los responsables de las infracciones disciplinarias y también la indemnización pues, a las personas perjudicadas, en la línea de lo que establece la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El siguiente principio es el de proporcionalidad, que alude a eso mismo, a la necesidad de que exista una proporción o una cierta gravedad, una cierta correspondencia entre, por un lado, la gravedad de la infracción y, por otro lado, la gravedad de la sanción que se imponga. O sea, que habrá que graduar en cada caso la sanción que se imponga. Sobre esta cuestión, sobre la proporcionalidad, son varias las cuestiones que tenemos que destacar. En primer lugar, muy importante, dejar asentado el principio de que las sanciones administrativas nunca pueden implicar la privación de libertad. Nunca. Esto lo deja además claro el artículo 25.3 de la Constitución española, que dice claramente que, en términos similares a que la administración civil no va a poder imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Por tanto, las sanciones privativas de libertad están reservadas al derecho penal, solamente a las penas que pueden imponer los juzgados o tribunales. Este asunto, sin embargo, en el ámbito penitenciario dio en su momento bastante que hablar, sobre todo a propósito de la sanción de aislamiento en celda, que es una sanción que se puede imponer en el régimen disciplinario penitenciario y que implica grandes restricciones a la libertad de movimientos del interno. En su momento, pues el Tribunal Constitucional se pronunció sobre esta cuestión y señaló que esta sanción no implica realmente la privación de libertad, porque la persona a la que se aplica la sanción ya está privada de libertad. Aunque eso sí, reconozca que suponga mayores limitaciones o mayores restricciones regimentales. Así que el Tribunal Constitucional llegaría a la conclusión de que por esta razón, pues esta sanción, la sanción de aislamiento en celda, no vulneraría la prohibición del artículo 25.3 de la Constitución española, al menos en términos generales, claro. Luego habrá que estar al supuesto concreto a ver si puede ocurrir que en su ejecución sí que vulnere algún otro derecho fundamental. Pero el aspecto fundamental de la proporcionalidad es la idoneidad y la necesidad de la sanción a imponer y también su adecuación a la gravedad del hecho. Para conseguirlo, se establecen en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público algunos criterios para la graduación de la sanción que vemos aquí, en la pantalla. Aquí tenemos esos criterios y vemos que pues, incluye el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, también la continuidad delictiva o la persistencia de la conducta infractora, la naturaleza de los daños y perjuicios causados y también la reincidencia. La reincidencia entendida como la comisión en un año de más de una infracción de la misma naturaleza. El reglamento penitenciario, en su artículo 234, también establece criterios para la determinación de la sanción y la determinación de su duración, como por ejemplo la naturaleza de la infracción, la gravedad de los daños y perjuicios causados, el grado de ejecución de los hechos, la culpabilidad también y el grado de participación. Pero estos elementos que en realidad son compatibles con lo que establece la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público se recogen en el reglamento penitenciario. Pero es que, además,
para la graduación de la infracción se contemplan también algunas figuras parecidas a las del derecho penal, como son la figura de los concursos de infracciones, así como infracciones continuadas o la reincidencia que he mencionado. Ejemplo, pues la posibilidad de imponer la sanción en el grado inferior, nos dice la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando se justifique, o la modulación de la pena en los casos de concursos, por ejemplo, en caso de concurso medial, que también algo que también se recoge en el artículo 236 del Reglamento Penitenciario. O otro ejemplo es la infracción continuada, una pluralidad de acciones u omisiones que infringen el mismo precepto o preceptos administrativos semejantes, siempre en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Bueno, pues esto también se recoge en el artículo 237 del Reglamento Penitenciario. Todo ello con el objetivo de graduar, como digo, la sanción y ajustarla a la gravedad de la infracción cometida. El siguiente principio es el principio de prescripción, que permite que se extinga la responsabilidad, en este caso responsabilidad administrativa, por el paso del tiempo. Dentro de esta figura de la prescripción podemos distinguir, como se hace tradicionalmente, entre prescripción de infracciones y prescripción de sanciones. La prescripción de las infracciones administrativas supone el transcurso de un plazo de tiempo, que ahora veremos, desde que se comete la falta hasta que se verifica la responsabilidad administrativa. Es decir, hasta el procedimiento administrativo sancionador. Mientras que, por otro lado, la prescripción de las sanciones supone que desaparece la responsabilidad administrativa tras haber sido impuesta la sanción, porque transcurre el tiempo sin que ésta sea cumplida, sea ejecutada. Como digo, para que esto ocurra, pues debe transcurrir un plazo de tiempo, un determinado plazo desde, que varía, ¿no? Varía según la gravedad de la infracción o la sanción y también varía el inicio del cómputo según se trate de prescripción de la infracción o de la sanción. En todo caso, y simplemente mostrar los plazos, si se trata de infracciones muy graves, tanto infracciones como sanciones, es de 3 años. Si se trata de infracciones o sanciones graves, es de 2 años. Mientras que finalmente, en el caso de infracciones o sanciones leves, es un pelín más complicado porque varía. Si son infracciones leves, son 6 meses, pero si son sanciones leves, es 1 año, como vemos aquí en la pantalla. Bueno, en realidad todo lo referente a la prescripción en el ámbito penitenciario se contempla en el artículo 258 del Reglamento Penitenciario y por su complejidad es algo que vamos a examinar detenidamente en un vídeo separado e independiente y que por supuesto no podemos verlo en este vídeo al hilo de los principios de la potestad sancionadora. Vamos a continuar, por tanto, con el siguiente y el último principio de los principios de la potestad sancionadora recogidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que es el principio de non bis in idem, que se recoge en el artículo 31. La ley de régimen jurídico del sector público no lo llama principio de non bis in idem, sino principio de concurrencia de sanciones, pero se está refiriendo a esto mismo. Como sabemos, este principio lo que hace es impedir castigar 2 veces a una persona por el mismo ilícito. En su modalidad, digamos, procesal o formal, lo que prohíbe es esa duplicidad de procedimientos sancionadores en caso de que exista una triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, es decir, duplicidad de procedimientos sancionadores penales y administrativos. O sea, que en estos casos, cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento, no van a poderse sancionar los hechos penal y administrativamente a la vez. Se sancionarían solamente de forma penal, ¿no? Penalmente, puesto que el orden penal tiene preferencia sobre el ámbito administrativo. Y repito una vez más, cuando existe esa triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, sí se castigan los hechos penal y administrativamente, es decir, por el derecho penal y por el derecho administrativo sancionador, se produciría un bis in idem y por tanto una vulneración del principio de legalidad. Sin embargo, puede ocurrir que aunque el sujeto y los hechos sean los mismos, el fundamento, o sea, el interés jurídicamente protegido, sea diferente, sea distinto.
Y en este caso sí que podría existir esa sanción penal y administrativa conjuntamente. Precisamente esto hay que destacarlo porque es lo que ocurre además por antonomasia en el régimen disciplinario penitenciario, porque se halla dentro de lo que se conoce como relaciones de sujeción especial. O sea, que en el ámbito de las relaciones de sujeción especial sí que es posible la doble sanción cuando el fundamento sea distinto. Precisamente establece el artículo 232.4 del Reglamento Penitenciario que aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos de delito podrán ser también sancionados disciplinariamente cuando el fundamento de la sanción sea la seguridad y el buen orden regimental, como vemos aquí en la pantalla. Ahora sí, hemos terminado de ver uno a uno los principios de la potestad sancionadora de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Y una vez que hemos visto esto, vamos a hacer una breve referencia, simplemente una pequeña referencia, a las infracciones y las sanciones que podemos encontrar en el régimen disciplinario penitenciario. Recordemos que la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone, pues en el artículo 42, que las infracciones disciplinarias se clasifican en faltas muy graves, graves o leves. Pero para saber en qué consiste cada una, o sea, para saber las conductas o los hechos sancionales en cada caso, hay que acudir al Reglamento Penitenciario de 1981, el Real Decreto 1201-1981, que es el que recoge el catálogo de sanciones en los artículos 108 a 110. El listado de sanciones sí que se relaciona en la Ley Orgánica General Penitenciaria, pero sin embargo es el reglamento penitenciario vigente, en el artículo 233, el que establece la correlación entre infracciones y sanciones. Y así, para verlos simplemente de forma rápida, por la comisión de faltas muy graves puede imponerse la sanción de aislamiento en celda de 6 a 14 días o la sanción de aislamiento de hasta 7 fines de semana, según los supuestos. Mientras que por la comisión de faltas graves podrían imponerse diversas sanciones, bien aislamiento en celda de lunes a viernes hasta 5 días, cuando se cumplan ciertos requisitos, la privación de permisos de salida hasta 2 meses, la limitación de las comunicaciones orales durante 1 mes máximo o la privación de paseos y actos recreativos comunes de 3 días a 1 mes. Y finalmente, para las faltas leves, pueden ser sancionadas con privación de paseos y actos recreativos comunes de hasta 3 días y también con amonestación. Bueno, no obstante, he ido muy rápido, todo lo referente a las infracciones y a las sanciones es muchísimo más complejo, que duda cabe, y no podemos detenernos tampoco en este vídeo introductorio, por eso lo estudiaremos con más detenimiento en otro vídeo independiente. Así podemos continuar para hablar del siguiente aspecto que quería mencionar, que es la potestad disciplinaria. Sobre la potestad disciplinaria vamos a recordar en primer lugar que es la potestad sancionadora de la administración, ¿no? El poder que detenta la administración. En nuestro caso ahora la administración penitenciaria que le legitima a imponer sanciones por la comisión de infracciones o faltas administrativas. Esto ya lo hemos dicho al principio de este vídeo. Bueno, ahora lo que nos preguntamos es ¿qué órgano administrativo es el encargado de ejercer esta potestad disciplinaria penitenciaria? Bueno, pues este órgano es la comisión disciplinaria, según el artículo 232 del Reglamento Penitenciario. La comisión disciplinaria es, según el artículo 277 del Reglamento Penitenciario, que regula sus funciones de forma más detallada, el órgano colegiado de los centros penitenciarios encargado de ejercer la potestad disciplinaria penitenciaria y también de acordar la concesión de las recompensas, que es la otra cara del régimen disciplinario. Todo ello sin perjuicio de la competencia del director del centro penitenciario, que en el procedimiento abreviado para la imposición de infracciones leves, pues se encarga de dictar la propia resolución, imponiendo en su caso la sanción que proceda, pero solamente por infracciones leves y solamente cuando se inician por este procedimiento abreviado. En todo caso, debe quedar clara que la potestad disciplinaria se ejerce siempre por órganos administrativos penitenciarios y nunca jamás
por las propias personas privadas de libertad. El artículo 41.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que vemos ahí en la pantalla, lo deja muy claro. Es decir, establece que ningún interno desempeñará servicio alguno que implique el ejercicio de facultades disciplinarias. También en este vídeo vamos a ver algunas nociones, solo nociones, del procedimiento disciplinario penitenciario. El procedimiento disciplinario es el conjunto de trámites administrativos encadenados que deben seguirse para el ejercicio de la potestad disciplinaria. O sea, es el conjunto de etapas, de fases, cuyo objetivo es salvaguardar los derechos de los internos y asegurar que la resolución que se tome, sea o no sea de imponer una sanción, sea la correcta. En el procedimiento disciplinario penitenciario distinguimos dos procedimientos diferentes. Algo ya lo he adelantado hace un momento. Uno es el procedimiento ordinario, que es el que se emplea habitualmente para exigir responsabilidad a los internos. Es un procedimiento dotado de diversos trámites o fases más o menos complejas, que destaca porque quien finalmente impone la sanción o adopta o acuerda ese acuerdo sancionador, como he dicho antes, es la comisión disciplinaria. Pero también existe un procedimiento abreviado, que se caracteriza por una simplificación de los trámites, una reducción también de los plazos, únicamente para el caso de las infracciones leves. Y en este caso será el director del centro penitenciario el encargado de adoptar el acuerdo sancionador, pero solamente para infracciones leves. En ambos casos, en los dos procedimientos, en realidad viene a ser algo muy parecido, porque en todos ellos se pueden distinguir una serie de etapas, de fases encadenadas. Vemos ahí, pues, distinguiendo la incoación o iniciación del procedimiento, la instrucción y finalmente la resolución. Y luego ya vendría en su caso una fase más bien judicial de recursos. Vemos también cómo, de forma parecida, aunque no igual al derecho penal, las fases de instrucción y la fase de resolución están separadas y corresponden a diferentes órganos. Pero, en todo caso, el desarrollo de cada una de estas fases es compleja y, lógicamente, no podemos hacerla aquí, ahora, por lo que tenemos que remitirnos también a otro vídeo o vídeos específicos para esta cuestión. Como he dicho, ese conjunto de trámites que componen el procedimiento administrativo existe, ante todo, para procurar garantías a las personas sometidas a esa disciplina penitenciaria. El procedimiento es, se dice, la primera de las garantías. Y, por tanto, cuando hablamos de garantías, nos referimos a aquellos derechos que se reconocen a las personas sometidas a los procedimientos disciplinarios. Y es que son unas garantías, entre comillas, solo entre comillas, parecidas a las del proceso penal, porque los derechos procesales del artículo 24.2 de la Constitución Española, porque son, pues recordemos así por encima, pues el derecho a la defensa, asistencia letrada, a ser informados de la acusación formulada contra la persona, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y otros que se recogen en este precepto. Bueno, como digo, todos estos principios también resultan de aplicación al derecho administrativo sancionador. Quizás no es una aplicación plena, rígida, porque hay muchas matizaciones, pero en términos generales sí resultan de aplicación. Y lo que vamos a hacer ahora es ver simplemente algunas de ellas, probablemente las que sean más importantes conocer. Comenzamos por el derecho de presunción de la inocencia, que básicamente, como en el ámbito penal, significa que debe existir prueba de cargo suficiente para llegar a una sanción administrativa. En definitiva, la sanción que en su caso se imponga debe basarse en las pruebas practicadas por el órgano administrativo. En el caso penitenciario van a ser las pruebas practicadas por el instructor y luego valoradas libremente por la comisión disciplinaria. Como en el ámbito penal, la carga de la prueba no recae en realidad sobre la persona acusada, aunque lo cierto es que, bueno, hay matizaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, los partes de los funcionarios cuentan con presunción de veracidad y bastarían para destruir la presunción de inocencia sin perjuicio de las alegaciones y del resto de pruebas practicadas.
porque en todo caso es necesaria una mínima actividad probatoria para llegar a una sanción. Digo, sin perjuicio del parte del funcionario, a pesar de todo, es necesaria una mínima actividad probatoria, como ha dicho el Tribunal Constitucional. El siguiente principio es el principio o el derecho a la defensa, que es también uno de los más importantes. Como en el ámbito penal, significaría el derecho de la persona a ser oída, a hacer valer y probar sus argumentos y también a rebatir las pruebas que existen en su contra. Por eso, el artículo 44.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria se refiere a este principio y nos dice que, como vemos en la pantalla, ningún interno será sancionado sin ser previamente informado de la infracción que se le atribuya y sin que se le permita presentar su defensa verbal o escrita. Este derecho incluye también la garantía a conocer los hechos objeto de la acusación para evitar indefensión, y por eso la Ley de Procedimiento Administrativo Común habla del derecho de la persona a ser notificado de los hechos que se le imputen, también de las infracciones que pueden constituir estos hechos y de las sanciones que en su caso pues, se puedan llegar a imponer por las correspondientes infracciones. Pero en realidad también incluye en sentido amplio otras muchas garantías este derecho a la defensa. Repito, en sentido amplio, como el derecho a un intérprete cuando se desconozca el castellano, que es algo esencial para la defensa, u otras garantías que vamos a ver ahora más detenidamente a continuación, como el de aportar pruebas o a conocer la identidad del instructor y del órgano que va a imponer la sanción, o la asistencia letrada. Vamos a ver con más detalle precisamente ese derecho a aportar pruebas que en realidad depende también o deriva del derecho a la defensa. El derecho a aportar pruebas incluye el derecho a acceder al material probatorio de cargo para saber las pruebas que hay en nuestra contra, para imponernos una sanción. Y en el ámbito penitenciario, a los internos, pues se ve esto muy claramente cuando se les notifica el pliego de cargos, dándoles la oportunidad de presentar alegaciones, y cuando una vez practicada la prueba de cargo, también se les pone de manifiesto para que aleguen lo que crean oportuno. Es lo que se llama el trámite de puesta de manifiesto y alegaciones. Pero además, por supuesto, también incluye el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, lo que en realidad es inseparable del principio que hemos dicho antes de la defensa, o sea, a proponer las pruebas que, si son pertinentes, deben ser admitidas y practicadas. De hecho, el reglamento penitenciario nos dice que solamente pueden ser declaradas improcedentes las pruebas que no puedan alterar la resolución final del procedimiento o que sean de imposible realización. Y según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el instructor del procedimiento solamente va a poder rechazar las pruebas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, y que, en todo caso, la denegación por el funcionario pues exige una motivación expresa, por lo que se vulneraría este derecho si resulta que el rechazo de la prueba propuesta por el interno, en este caso, por la persona sometida al procedimiento, no tiene motivación, o la motivación es arbitraria o es irrazonable. El siguiente derecho es el derecho a conocer la identidad del instructor y también de la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye esta competencia. Esto es algo que se recoge en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y al hilo de los procedimientos generales, y que en realidad también como tal derivaría del principio de defensa. El reglamento penitenciario establece que en el pliego de cargos que se notifica al interno, por ejemplo, se debe hacer constar expresamente el número de identificación del instructor y el puesto de trabajo que ocupa, también el órgano que va a ser competente para imponer la correspondiente sanción, ¿no? Normalmente, como digo, la comisión disciplinaria. Este derecho, repito nuevamente, forma parte del derecho a la defensa y de toda la información que debe facilitarse a la persona sometida al procedimiento. ¿Por qué es importante y por qué está íntimamente relacionado con el derecho de defensa? Pues muy fácil, ¿no? Porque
De esta manera, si se le notifica quién es el instructor, quién es el órgano competente para imponer la sanción, pues si lo considera oportuno, el interno también va a poder invocar la existencia de una causa de abstención, como la establecida en el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Por ejemplo, pues decir el interno que el funcionario instructor pues tiene una enemistad manifiesta con él. Esto solo lo va a poder hacer si conoce la identidad del instructor, desde luego. Y en cuanto a la asistencia letrada, que era el último de los principios que quería, o derechos que quería mencionar, estas garantías del procedimiento disciplinario penitenciario, pues señala el reglamento penitenciario que en el pliego de cargos del instructor se debe dejar constancia del derecho al asesoramiento. Un asesoramiento por letrado, por funcionario o por cualquier persona que designe durante la tramitación del expediente y también específicamente o especialmente para la redacción del pliego de cargos. Eso sí, sobre el derecho a asistencia letrada pues hay que hacer un importante inciso o matización, porque que el interno tenga derecho a asesorarse de un abogado significa que tiene derecho a un abogado gratuito. ¿A la asistencia jurídica gratuita? No. No tiene derecho a un abogado gratuito, ¿no? Tendrá que pagárselo. El Tribunal Constitucional dice que el derecho a la asistencia jurídica gratuita, o sea, el derecho a la designación del letrado del turno de oficio, solo existe en los procedimientos judiciales, y ni siquiera en todos, además, por lo que no se extiende al procedimiento disciplinario penitenciario. Además, incluso aunque el interno se pague su propio abogado, tampoco existe el derecho de la presencia del letrado físicamente, presencialmente, en el trámite de alegaciones ante la comisión disciplinaria, como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional. Por otro lado, tengamos en cuenta que el asesoramiento no solo puede ser por abogados, sino que puede ser por otras personas. De hecho, lo más frecuente es que el interno se asesore por un funcionario o por cualquier otra persona, incluso por otro interno de su elección, siempre que sea compatible pues, con las exigencias de seguridad, tratamiento, de buen orden del establecimiento penitenciario. Y ya casi estamos a punto de terminar este vídeo. Llegamos al final de este vídeo hablando del ámbito de aplicación del régimen disciplinario penitenciario. Aquí nos vamos a preguntar a qué internos se puede aplicar este régimen disciplinario. ¿Se puede aplicar a todas las personas privadas de libertad? ¿Solamente se va a poder aplicar a algunas? Bueno, pues como norma general, conforme el artículo 231.2 del reglamento penitenciario, como norma general, repito, se puede aplicar a todos los internos. De hecho, se afirma incluso que se aplicará con independencia de su situación procesal y penitenciaria, por lo que se puede aplicar a todo tipo de internos, clasificados o sin clasificar, pero también se puede aplicar incluso a internos preventivos. Es decir, también a personas no condenadas en sentencia firme, sino a personas sometidas a una medida cautelar. A todas las personas que estén privadas de libertad. Esta es la regla general. Pero además incluso el reglamento penitenciario, ahora sí, afirma que se aplica tanto dentro de los centros penitenciarios como durante los traslados, conducciones o salidas autorizadas que se realicen. O sea, repito, dice el reglamento penitenciario que no solo se aplica en el interior de los centros, sino también fuera de ellos, durante traslados, conducciones o salidas autorizadas. Pero este punto es, sin embargo, el más discutido de todos, porque en los últimos tiempos se afirma por un sector doctrinal, incluso por la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que a pesar de esta referencia reglamentaria, las conductas que ocurran fuera de los establecimientos penitenciarios, por ejemplo, durante los traslados, en los furgones, o en los hospitales, o en los calabozos, o en los juzgados, pues no deberían ser sancionados, porque se diría no atentan contra la seguridad y el buen orden de los centros penitenciarios. Aunque, como digo, es algo sobre lo que todavía hoy se discute y no existe un acuerdo unánime en la doctrina. Hemos dicho, volvemos un poquito atrás, que el régimen disciplinario se aplica a todos los internos, es cierto. Pero el propio artículo 231.2 menciona una excepción. Como toda buena regla general, hay una excepción. La excepción es la establecida en el artículo 188.4 del reglamento penitenciario.
Y es que el artículo 188.4 se refiere a los establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias. De modo que el régimen disciplinario no se va a aplicar a los pacientes internados en estas instituciones. Y por extensión, se suele considerarse que tampoco se aplicaría el régimen disciplinario penitenciario a los llamados internados judiciales o personas que se encuentran en establecimientos penitenciarios ordinarios, pero cumpliendo medidas de seguridad privativas de libertad. Así, y hablando del ámbito de aplicación del régimen disciplinario penitenciario, terminaríamos este largo vídeo sobre el régimen disciplinario penitenciario y nos despedimos. Hemos hablado con carácter general de las normas que regulan la potestad sancionadora de la administración penitenciaria y en otros vídeos detallaremos otras cuestiones más específicas del régimen disciplinario. Muchas gracias.